Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Alberto Martínez, del Departamento de Marketing de GES, y os quiero dar la bienvenida al webinar de hoy de Industry, contemplado dentro del plan de formaciones de GES Academy. GES Academy es el programa de formaciones que tenemos en Grupo Electrostox, por el cual formamos tanto internamente a nuestro equipo comercial para una prescripción y especialización óptima para los clientes, como externamente a nuestros propios clientes, para que podáis estar familiarizados con productos más técnicos y complejos y aumentar así el valor añadido de vuestro trabajo diario. Hoy, en este caso, Javier Castillo, Product Manager de aparamenta de baja tensión de Siemens, una de las principales marcas en soluciones industriales, nos mostrará cómo montar un armario de control, ahorrando tiempo de montaje y espacio. Os recuerdo que esta formación será grabada y la podréis encontrar junto con el resto de formaciones que hacemos en el apartado GES Academy de la web de Grupo Electrostox. También recomendamos que apaguéis la cámara y micro para no distraer al resto de asistentes. Sin más, doy paso a Javier y espero, como siempre, que este webinar sea de vuestro máximo interés. Muchísimas gracias. Nada, pues muchas gracias y bienvenidos a todos. Buenas tardes y gracias por asistir a este ratito, ¿no? Que vamos a impartir y vamos a compartir, ciertos productos y ciertas mejoras en nuestros paneles de control. Mi nombre es Javier Castillo, como bien han adelantado, soy Product Manager en Siemens y, básicamente llevo la gama de productos asociados con Electrical Products. Principalmente guardamotores, derivaciones a motor, contactores, arrancadores suaves, cualquier equipo de control y protección de motor. A lo largo de esta horita, 45 minutos que vamos a estar, vamos a ver cómo vamos a poder mejorar y optimizar el tiempo en el montaje de derivaciones a motor y también el espacio. Entonces, pues nada, vamos a ello. Si al final tenéis dudas, pues las podemos ver al final. Si es algo muy relevante, pues me podéis a lo mejor interrumpir. Pero bueno, vamos a tratar de verlas al final de la sesión. Lo primero que os voy a querer mostrar es la conexión resorte. Seguramente ya hayáis estado pues, en alguna otra formación o en alguna otra charla en la que hemos hablado acerca de ello. Perdonad que me voy a poner, a ver si me deja ponerme el puntero y así, si en algún momento dado me... Vale, perfecto. En alguna charla o en alguna otra formación, seguramente que hayáis oído hablar por parte de Siemens de esta conexión resorte, porque, al fin y al cabo creemos que tiene una gran ventaja con respecto a la conexión tradicional, la conexión tornillo, y os puede aportar muchísimo valor añadido y es un elemento diferenciador para poder así hacer vuestros cuadros más óptimos y digamos, poderlos fabricar también de una forma mucho más rápida y con menor posibilidad de errores. Para ello vamos a intentar primero aclarar qué es la conexión resorte y sobre todo quitaros de la cabeza ciertas creencias que se suelen tener cuando se habla de conexión resorte. La primera de ellas, es que la conexión resorte normalmente hay gente que dice que no es suficientemente fuerte. Pues es incorrecto. Al fin y al cabo, la conexión resorte pasa exactamente los mismos test, los mismos exámenes, los mismos certificados y las mismas pruebas que pasa la conexión tornillo. Los test que se hacen de peso y de tirón y de sujeción son exactamente los mismos. De hecho, la conexión resorte incluso es más robusta y más fuerte que la conexión tornillo. Y al fin y al cabo es la conexión que está certificada y validada y admitida en el sector ferroviario, que es donde más vibraciones hay y donde más incluso se quiere evitar todo cualquier tipo de mantenimiento preventivo, ¿vale? Para evitar ciertos errores en las conexiones o conexionado de los paneles de control. La siguiente particularidad o beneficio que tiene la conexión resorte es que es una conexión flexible. Nos va a permitir utilizar tanto cable flexible como cable rígido, con puntera o sin puntera, ¿vale? Podemos utilizar cualquiera de las cuatro opciones. Nuestra recomendación siempre será utilizar cable flexible sin puntera, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué sin puntera? Pues esto es porque al fin y al cabo, al poner el cable
Sin la puntera, lo que vamos a conseguir es que a lo largo de toda la conexión del resorte se van a repartir esos pelos, digamos, del cable, todos los hilos del conductor van a quedar perfectamente repartidos por toda la superficie de conexión y va a hacer una conexión mucho más uniforme. Y vamos a evitar ciertos puntos calientes como se pueden generar con punteras, sobre todo si a lo mejor las punteras no están bien puestas, pues bueno, estas punteras pueden llegar a tener contacto únicamente en un par de puntos, no en toda la superficie, y eso puede generar ciertos puntos calientes y complicaciones en nuestro armario de control. El siguiente punto importante es que es una conexión segura, como bien os vengo diciendo, y más que ello es que es una conexión completamente libre de mantenimiento. Una vez puesto un cable en una conexión resorte, es un cable puesto para toda la vida, ¿vale? No necesita ningún tipo de mantenimiento preventivo. Ya sabéis que cuando construimos un armario de control, después del transporte, pues es necesario hacer un reapriete de tornillería y luego cada X periodo de tiempo, dependiendo de las vibraciones que sufra el entorno o la máquina, pues habrá que hacer también ciertos reaprietes de tornillería. Bueno, pues con la conexión resorte esto no es necesario. Es completamente libre de mantenimiento. Y el último y cuarto punto es que la conexión resorte es una conexión muy rápida, ¿vale? Si comparamos principalmente el tener que atornillar un tornillo o poner un cable por conexión resorte, pues es infinitamente mucho más rápido la conexión resorte. Lo único que vamos a tener que hacer es introducir un destornillador en el agujero que veis aquí abajo, más próximo al centro del equipo, ¿vale? El de aquí viene señalado con el simbolito del destornillador. Y en ese momento el destornillador ya queda anclado, fijo, no hace falta sujetarlo con las manos y ya tenemos las manos libres para este cable poderlo introducir en la borna correspondiente a ese resorte. Hay dos agujeros para el destornillador, la borna a la izquierda y la borna a la derecha, y hay dos huecos para introducir el cable. Los huecos intermedios, yo entiendo que os pueda asustar al principio ver este tipo de conexión con tanto tipo de agujero, pero es muy sencillo. Los huecos de arriba son para los cables, los intermedios son para los accesorios de conexión, que luego veremos, y el de abajo es para el destornillador, ¿vale? Por lo tanto, es una conexión muy rápida de poner. Por tanto, repasamos. Es una conexión fuerte, flexible, segura y rápida, ¿vale? Y también se tiene una creencia de que al final supone un incremento de precio con respecto a la conexión tornillo. Y eso es también, pues no, falso, ¿vale? Porque la conexión resorte tiene exactamente el mismo precio que la conexión tornillo. Por lo tanto, únicamente hacer el cambio de conexiones de vuestros equipos utilizándolos en conexión tornillo a utilizarlos en conexión resorte, lo único que va a haber repercutido es que vais a tener que ordenar una referencia diferente, que luego vamos a ver cómo se puede modificar, pero no cambia absolutamente nada, vamos, no cambia el precio, va a cambiar la modalidad o la forma en la que se monta el armario, pero va a cambiar mejor. En cuanto estéis acostumbrados, vamos, no conocemos ningún cliente que lo haya probado, explicándole bien cómo funciona, y que no esté contento con este tipo de conexión. Fijaos, aquí vemos la conexión resorte. Como veis, en este hueco de aquí es donde introduciría el destornillador, empujaría esto hacia abajo, por lo tanto ya habilitaría el hueco para que el cable podamos introducirlo o sacarlo, ¿vale? Y una vez que sacamos el destornillador, lo agarra y esto ya es una conexión, ya os digo, para toda la vida. ¿Qué alcance tiene el resorte o qué productos pueden utilizarse con conexión resorte? Bueno, pues normalmente estamos hablando de guardamotores contactores, aunque lo tenemos también para todo tipo de relés, para la pulsatería, lo tenemos para cualquier componente de, vamos, de la gama Sirius, que es la gama de productos de la que os estoy hablando, pero nos vamos a centrar principalmente en guardamotores y contactores. En guardamotores y contactores lo tenemos hasta 18,5 kilovatios para la parte de potencia. Es decir, esto va a venir identificado en la referencia con un número 2 en algún lado de la referencia, que os lo muestro a continuación. Ejemplo, pues en los guardamotores, este número 2 que hay antes del número final es el que indica el 2 conexión resorte, el 1 conexión tornillo. Si cambiáis el 1 por el 2, a partir de ahora pediréis conexión resorte. Y será como este equipo de aquí, que tanto para la potencia como el control, en caso de que tuviese contactos auxiliares, viene con conexión resorte. Lo mismo sucede con el contactor. El contactor, este número justo después del guión, es un 2. Si fuese un 1, sería tornillo, el 2 es resorte. Tanto los bornes de potencia como los bornes de control vienen con resorte.
A partir de 18,5 kilovatios, ya la parte de potencia no está creada o no está disponible en conexión resorte. Por lo tanto, ¿qué tenemos como opción? Tenemos como opción pedir las referencias con el número 3, ¿vale? El número de identificativo 3, que es este de aquí, en el cual nos vendrá la parte de potencia en conexión tornillo, pero la parte de control en conexión resorte, que también nos ahorrará, nos ahorrará bastante tiempo y sobre todo nos evitará muchos errores a la hora de cablear nuestro sistema. Una vez visto la conexión resorte, podemos todavía mejorarla más aún. ¿Y cómo podemos mejorar esta conexión resorte? Bueno, pues mediante una base de potencia que se llama 3RV29 o System 3RV29. Esta base de potencia se compone de los siguientes, os voy a mostrar y os voy a explicar a continuación. El primer elemento es este de aquí que os estoy remarcando, que es la base inicial, el que viene con el número 1. Esta base inicial lo hay con alimentación a izquierdas, como es el que veis en la imagen, o con alimentación a derechas, ¿vale? Es una referencia u otra. Y siempre viene con capacidad para 2 derivaciones a motor. Luego tenemos módulos de ampliación. Estos módulos de ampliación son este que veis aquí, el número 2, que lo tenemos como en el que viene en la imagen, que es para 3 derivaciones a motor, pero lo hay también para 2 derivaciones a motor, ¿vale? Con otra referencia. La unidad base, el número 1, ya viene con la tapa final incluida, el número 4. Y la unidad 2 ya viene con el módulo de unión incluido, es decir, el 3A. ¿Qué más nos hace falta? Bueno, pues nos hace falta los números 6. Si utilizamos conexión tornillo, este de aquí. Si utilizamos conexión resorte, este de aquí. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues lo que vamos a conseguir es unir eléctricamente la base de potencia con la derivación a motor. Es decir, esto es lo que va a unir este conector de aquí arriba con el guardamotor. Luego vamos a explicar qué limitaciones puede tener esta base de potencia y qué ventajas también puede tener, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos hacer con la base de potencia? Bueno, podemos añadir el número 7, que son como, digamos, bases de apoyo para los contactores. Esto es completamente opcional, no es obligatorio, pero bueno, si es una máquina en la que hay excesivas vibraciones y queremos garantizar que el contactor, pues bueno, no queda al aire o no baila, aunque ya os digo que no hay ningún problema, pues bueno, podríamos este número 7 como accesorio y aquí quedaría anclado el contactor. También tenemos el número 8, el cual, por ejemplo, si no aprovechamos toda la capacidad de esta base de potencia que la hemos alimentado aquí con las 3 fases y queremos luego seguir alimentando otros circuitos, pues tenemos el número 8 como accesorio para poder seguir alimentando otros circuitos. Y tenemos también la posibilidad del número 5, el cual nos va a permitir poner, bueno, realmente este lo que nos va a permitir es alimentar otro tipo de cargas, ya sean cargas monofásicas o cargas trifásicas, pero aquí lo que tenemos es disponibilidad de las 3 fases. ¿Qué nos va a permitir esto? O junto con otro accesorio que ponemos aquí, nos va a permitir instalar, pues, por ejemplo, interruptores automáticos PIAs o diferenciales, ¿vale? En la misma base de potencia. ¿Cómo se monta esta base de potencia? Y sobre todo, ¿cómo se monta esto en conjunto con conexión resorte? Pues fijaos, se monta todo con las manos, ¿vale? No hace falta ningún tipo de herramienta. Lo primero que vamos a tener que hacer es coger la unidad base, el módulo de ampliación y con este conector que tiene aquí en la mano, simplemente lo ponemos en el hueco que queda y apretamos con la mano. Lo siguiente que vamos a tener que hacer va a ser poner la base de potencia en un carril DIN, un único carril DIN, o incluso atornillarla a placa de montaje. Cualquiera de las dos opciones es válida. Lo siguiente que vamos a tener que hacer va a ser poner el módulo de unión entre guardamotor y contactor en el guardamotor. Fijaos que esto es muy sencillo, la gente normalmente al principio se complica, intenta visualizar dónde van estos pinchos incorporados dentro del guardamotor y busca la forma de ponerlos y no hay que fijarse en eso. Lo que hay que fijarse es esta pestaña que hay aquí y esta otra pestaña que hay aquí, en introducirla en este hueco de aquí y en este hueco de aquí. Y una vez introducidas las pestañas, simplemente se desliza y esto entra en los huecos que tienen que entrar. No hay que hacer nada más. Y lo siguiente será poner el contactor, exactamente igual. Las mismas pestañas que tiene el módulo, estas de aquí abajo o estas de aquí abajo, se introducen en el contactor y simplemente se desliza y ya se ponen y se conectan en el lugar adecuado, ¿vale? Por lo tanto, evitamos posibilidad o capacidad o problemas en el momento del conexionado, ¿vale?
Lo siguiente que vamos a tener que hacer va a ser poner nuestra derivación ya montada en la base de potencia, ¿vale? Como si fuese un carril DIN, se monta de la misma manera, con la misma forma de anclarlo. Y por último pondremos el conector. Este conector que te os muestro aquí en esta imagen es un conector para conexión tornillo. El conector para resorte, pues es un conector enchufable. El de tornillo habrá que atornillarlo, pero el de resorte, como os comentaba, no hace falta ningún tipo de herramienta, simplemente con las manos apretamos y queda ya encajado. Así que ya por último, lo único que nos quedará va a ser cablear las tres fases, L1, L2, L3, y cablear las salidas, L1, bueno, T1, T2, T3, en este caso, que son las salidas de las derivaciones a motor, cablearlas. ¿De acuerdo? ¿Qué ventajas además nos proporciona esta base de potencia? Bueno, pues aparte de un conjunto robusto y un conjunto estéticamente pues, visual muy bonito, porque prácticamente no hay cables, los únicos cables que tenemos pues, son las de las salidas y los tres cables de entrada, el resto queda completamente compacto y alimentado, pues nos va a permitir un mantenimiento mucho más sencillo que si tuviésemos cualquier otro método de conexionado. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a tener que hacer va a ser apagar nuestro guardamotor, quitarle el módulo, ¿vale? El módulo de unión entre guardamotor y base de potencia, y ya esta derivación a motor completamente la podemos sustituir por otra. Y el resto de derivaciones a motor no se han enterado absolutamente de nada. Han podido seguir funcionando y como veis es seguro porque, bueno, como se conoce en el mercado industrial, finger safe, digamos, que es seguro al contacto físico de dedos, ¿vale? Por lo tanto, aunque intentásemos tocar ahí, nunca vamos a sufrir un cortocircuito, ¿vale? Si intentamos tocar con el dedo. Por lo tanto, nos va a permitir un mantenimiento muy sencillo y muy rápido. Al fin y al cabo, pues estamos hablando no solamente de la rapidez y de la mejora en el montaje, sino también en el mantenimiento. Para que veáis sobre todo las diferencias y sobre todo las ventajas de este método, os he preparado, digamos, como unos ejemplos en los que vamos a ver los diferentes métodos de conexión que tenemos para cablear o para realizar un armario de control, ¿vale? El primero de ellos está basado, pues al fin y al cabo, en un cableado tradicional. Vamos a cablear, pues guardamotores, contactores, vamos a cablearlo absolutamente todo. Vamos a necesitar 9 cables por derivación, vamos a tener que atornillar o conexionar 12 puntos por cada una de las derivaciones y aquí se nos plantean o llegan ciertas limitaciones, ¿vale? Las limitaciones que tenemos, al fin y al cabo, es, dependiendo del grupo o conjunto o suma de derivaciones que queramos hacer mediante este método, el cable que introduzcamos tiene que tener una sección para poder llevar la carga del resto de derivaciones al motor. Esa sección de cable pudiese ser que no sea admitida por el guardamotor, ya que a lo mejor el guardamotor pues, alcanza hasta ciertos milímetros o cierta sección de cable y entonces ese podría ser un punto limitante, que tengamos que hacer varios grupos porque el cable que necesitamos llevar es más grande que el que nos admite el propio guardamotor. Por otro lado, también este punto de conexión del propio guardamotor tiene una intensidad máxima y una temperatura máxima de funcionamiento. Por lo tanto, también puede ser un factor limitante a la hora de hacer conjuntos cableados de esta forma. Como ventajas tiene, pues que es la forma más habitual y más común, pero también como desventajas tiene que vamos a tener que requerir o necesitar 2 carriles DIN, canaleta intermedia y bueno, y otro carril DIN para los contactores, pues al final se convierte en un sistema o un método bastante laborioso, sobre todo bastante manual a la hora de trabajar, ¿vale? Tener que poner las punteras en los, en los cables, hacer el pelado correcto, poner la puntera de forma correcta, poner los 2 carriles DIN, la canaleta, llevar los cables adecuadamente, etcétera, etcétera. En todos estos puntos que os estoy mostrando, la columna que pone T corresponde al tornillo, la columna que pone R corresponde al resorte, ¿vale? Para que también podáis ver las diferencias entre tornillo y resorte. El siguiente método que se me plantea o que propongo como mejora, al fin y al cabo, es poner los módulos de unión entre guardamotor y contactor. Ya sea para tornillo o para resorte, pues al final lo que nos elimina son puntos de conexión y por tanto nos elimina la posibilidad de cometer errores. Y además, como ventaja, ya no vamos a necesitar 2 carriles DIN, sino que vamos a necesitar un único carril DIN. ¿Vale?
pero seguimos teniendo las mismas limitaciones que teníamos con el método anterior. Otro método muy utilizado y muy habitual es utilizar peines. Con estos peines vamos a necesitar 6 cables por derivación más los 3 iniciales, más 12 puntos de conexión más los 3 iniciales. Este sistema de peines, bueno, pues agiliza mucho la fabricación y la construcción del armario, pero retrasa bastante el mantenimiento de cualquier derivación intermedia de este sistema. Porque nosotros, para poder sustituir esta derivación a motor que tenemos de aquí intermedia, vamos a tener que desembornar todos los tornillos de todos los guardamotores o todos los equipos conectados a este peine. Y por tanto, vamos a tener que parar igualmente nuestra máquina para poder hacer un mantenimiento de una única derivación a motor. ¿Vale? Como limitaciones, pues las limitaciones aquí las marca, digamos, la intensidad máxima de este peine, que como norma general, pues bueno, no suele ser un problema porque solemos estar hablando de intensidades de 63 amperios. Como desventajas, seguimos requiriendo o necesitando 2 carriles DIN en este sistema. También es cierto que a este sistema le podemos añadir el módulo de unión entre guardamotor y conductor, el cual, pues bueno, ya nos agiliza más el montaje, nos evita tener más errores, pero sigue siendo un problema a la hora del mantenimiento. Tenemos métodos también de conexionado o, vamos, módulos para encajar directamente a un embarrado. Es una solución bastante buena, bastante rápida, pero es bastante costosa. Ya no solamente porque un sistema de embarrado pues, es más costoso que un sistema cableado, sino porque estas fases incluso de por sí son más costosas. ¿Vale? Por lo tanto, sí, será un sistema relativamente ágil, también fácil para el mantenimiento, pero bastante caro. Y por último, tenemos el sistema de alimentación 3RV29. Con este sistema de alimentación, la limitación que tiene, que no os lo he comentado antes porque estaba esperando esta diapositiva, es que nosotros vamos a alimentar con 3 fases este sistema de embarrado y podemos ampliar tantas alimentaciones como queramos, siempre y cuando la suma de todas las intensidades no supere los 63 amperios. Esa es su única limitación, 63 amperios. Podemos montarlo incluso sin carril DIN, por lo cual quedará incluso más robusto que si lo ponemos en un carril DIN. Y como desventajas yo diría que básicamente es desconocido este sistema y sobre todo pasa como con el resorte. Cada vez que te plantean que algo es mejor, tú dices, ya me la está intentando por aquí colar, ¿cuánto más me va a costar entonces si esto es mejor? Porque claro, que me vengan a vender algo mejor sin pagar más, como que nos cuesta creerlo, ¿verdad? Pues fijaos, os he preparado un gráfico en el que lo único que he puesto, lo vais a poder ver los datos en la tabla de aquí arriba, es el método utilizado. La T, os recuerdo, corresponde a tornillo, la R corresponde a resorte, el color morado corresponde al color morado, el color amarillo al amarillo, etc. Y aquí están los tiempos en las pruebas que yo he hecho de montaje de estos sistemas, el precio de todo incluido en PVPs, de lo que viene siendo el producto, lo que viene siendo los cables, las punteras, los carriles DIN, la persona que tenga que estar ahí por este tiempo realizando las tareas, etcétera. ¿Vale? Es como un precio orientativo. ¿Qué sucede? Que luego, pues he dicho, ¿qué es lo que a mí me interesa? Pues a mí lo que me interesa es que cuanto menos tiempo tarde y cuanto menos precio me cueste, pues digamos que la solución va a ser más efectiva, ¿no? Va a ser más eficiente. Por lo tanto, ¿qué hice? Pues multiplicar tiempo por precio y, digamos, sacar un valor inventado que se llama eficiencia, que es el precio que me cuesta esta solución por el tiempo que tardo. Por lo tanto, a menor tiempo, mejor eficiencia, porque saldrá un valor más bajo. A menor precio, también mejor eficiencia, porque me saldrá un valor más bajo. Y fijaos que no es casualidad que al final todas las conexiones tornillo son las menos eficientes y todas las conexiones resorte son las más eficientes. ¿Y qué 2 de tornillos se cuelan dentro de este sistema de medición? Pues se cuela la conexión tornillo con la base de potencia, ¿vaya?
ya aparece la base de potencia, y se cuela también la conexión tornillo con el sistema de peines y con el módulo de unión entre guardamotor y contactor. Claro, aquí no estamos teniendo en cuenta el mantenimiento que os he comentado antes, ¿vale? Porque aquí para el mantenimiento sería vamos, tendríamos mucho más problema que con cualquiera de las otras. Por lo tanto, fijaos, entre un sistema de alimentación 3RV29, que es el más eficiente, con conexión resorte, que tardamos 10 minutos y cuesta 368 euros, comparado con un cableado tradicional en tornillo, que tardamos 48 minutos, más de casi 40 minutos más que tardamos en montarlo, y que de precio lo único que hay es 10 euros de diferencia. ¿Vale? Por lo tanto, estamos consiguiendo un sistema mucho más eficiente, mucho más rápido, mucha menos probabilidad de errores y mucho mejor a la hora de mantener. El siguiente producto que os voy a querer mostrar para enseñaros también una solución eficiente que viene más o menos relacionada con esto, va a ser la pulsatería. Como ya conoceréis nuestra pulsatería más que de sobra, sabéis que está compuesta de un actuador, un soporte y un módulo de contactos o un módulo LED, dependiendo de lo que se quiera poner. Y esta pulsatería, digamos que es, pues bueno, es muy robusta, es muy fácil de montar, lo que tú quieras. Pero ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo podemos ahorrar en cableado? ¿Podemos ahorrar en espacio? Bueno, pues la solución viene por utilizar pulsatería comunicable. Entiendo que no siempre va a ser posible utilizar pulsatería comunicada. Hay muchísimos armarios, muchísimos paneles, muchísimas soluciones donde a lo mejor no se utiliza nada comunicado. Pero la tendencia a futuro es digitalizarnos y empezar a utilizar productos comunicables. ¿Qué posibilidades de comunicación tenemos con la pulsatería? Bueno, pues tenemos posibilidad de comunicarnos en ASI, posibilidad de comunicarnos en IO-Link y posibilidad de comunicarnos en Profinet. En Profinet es donde vamos a tener la ventaja con respecto al resto de comunicaciones y con respecto al resto de pulsaterías que os encontréis. ¿Por qué? Porque únicamente vamos a cablear los módulos, ¿vale? Los actuadores con un cable plano, que ahora os lo voy a enseñar, y luego finalmente vamos a conectar un cable Ethernet y ya está. ¿Vale? Fijaos, os voy a enseñar de qué se compone la pulsatería Profinet. Por un lado, tenemos la pasarela, ¿vale? Es este elemento que os enseñaba aquí atrás, donde se conecta el cable Profinet. Tenemos dos tipos de pasarelas. Una pasarela, la de la izquierda, de seguridad, en donde en este módulo debería de ir instalada la seta de seguridad, que comunicará a posteriori por ProfiSafe, ¿vale? Y esta pasarela de seguridad tiene incluso entradas digitales, salidas digitales, entrada analógica, ¿vale? Y luego tenemos pasarelas no seguras, normales, estándar. Una sencilla, que solamente necesita los 24 voltios, y otra un poquito más avanzada, que ya tiene también entrada digital, entrada analógica y salida digital. ¿Bien? Vale. Una vez que hemos puesto nuestra pasarela o interface, lo único que vamos a tener que hacer es sustituir en estos elementos que os comentaba de aquí atrás los contactos tradicionales. El contacto tradicional, es decir, si ya tenéis pulsatería, podéis hacer el cambio de una forma muy fácil, simplemente hay que sustituir el contacto tradicional por estos tipos de contactos que os muestro aquí. Este de aquí, pues es un tipo de contacto que solamente tiene contactos, dos contactos. Aunque el número de contactos no es relevante al fin y al cabo, pero tiene dos contactos. Luego tenemos módulos que tienen contactos e iluminación LED. Y luego tenemos módulos que solamente proporcionan iluminación LED. Por tanto, sustituiremos esos módulos que os he comentado tradicionales por estos módulos cableados. ¿Y de qué forma lo vamos a montar? Pues de una forma muy sencilla. Tendremos un cable plano de una tira de 1 metro, 5 metros, 10 metros, depende del que compremos, y simplemente vamos a ir cortando con unas tijeras y lo vamos a ir introduciendo en las conexiones de la pasarela y de los módulos de conexión. Lo único que es importante es que este modulito tiene un puntito rojo, un puntito blanco, es que no quiero taparlo con el puntero láser, pero está justo ahí, en este está aquí,
en este de aquí, es lo que corresponde con el cablecito rojo. Vale, pues lo ponemos en el primero, apretamos con la mano o con un destornillador si está muy fuerte, pasamos al siguiente, volvemos a coger el cable, cortamos la longitud de cable que necesitemos, lo ponemos con la mano, pasamos al siguiente y así sucesivamente. Por tanto, con la mano y de forma muy rápida, estamos cableando hasta un máximo de 21 puntos de actuación, ¿vale? Hasta 21 actuadores, contando con la pasarela. La pasarela admite máximo 20, digamos, esclavos, ¿vale? ¿Qué ventajas nos ofrece o nos proporciona? Pues fijaos, en vez de tener que cablear mediante tarjetas de entradas y salidas y cableado tradicional estas, estos actuadores a nuestro PLC, vamos a poder directamente con un cable plano, sin más, unirnos a nuestra pasarela y la pasarela ya mediante un cable Profinet que vaya a un HMI, que vaya a un switch, que vaya a un PLC o que vaya a cualquier otro sitio, ya vamos a poder tener el control y gestión y aparte diagnóstico mucho más avanzado de lo que lo tendríamos mediante un cableado tradicional. A lo mejor en esa solución de antes no se ve muy bien, pero y con 4 actuadores, pues puedes pensar que los beneficios no son enormes, pero en el momento que tengamos un número considerado de actuadores, pues claro, si este selector ya tiene 3 contactos, más una luz LED, este pulsador otros 2 contactos, este otros 3, al final estamos hablando de una cantidad de cables, una cantidad de tarjetas de entradas y salidas que nos vamos a ahorrar. Entonces vamos a ahorrar espacio, vamos a ahorrar tiempo y vamos a ahorrar cableado. ¿De acuerdo? Luego, una vez configurada nuestro sistema con Profinet, lo único que vamos a tener que conectar va a ser un cable Profinet. Y fijaos, aquí os pongo un ejemplo del mismo panel con cableado tradicional. Fijaos que al final, en este apartado de aquí, el mazo de cables que tienen que llevar pues a donde vaya esto, a PLC. Fijaos exactamente la misma composición de este otro armario, en el cual lo único que viene por aquí es el cable Profinet, este cable es este cable blanco, y un cable para los 24 voltios de alimentación. Porque el resto de cables que veis aquí, esos cables realmente van a la entrada analógica y de la entrada analógica a este potenciómetro de aquí. Por lo tanto, estos 3 cables realmente se quedan en local. Al PLC solamente va a ir el cable Profinet y los 24 voltios de alimentación que irán pues, a una fuente de alimentación. ¿De acuerdo? ¿De qué más formas o de qué más maneras podemos realizar mejoras en nuestro día a día, en nuestra selección de productos o en nuestras tareas diarias? Bueno, pues mediante también herramientas. ¿Vale? Os muestro aquí en pantalla y si me da tiempo, que yo creo que sí, os voy a mostrar una demo de 5 minutillos de un software. Tenemos herramientas para infinidad de cosas, ¿vale? Que os van a agilizar muchísimo, vamos, cualquier tarea. Por un lado tenemos esta de aquí, que está basada en TIA Selection Tool, el cual es el que vamos a ver, y nos permite realizar derivaciones a motor, nos dimensiona el cableado y nos selecciona los productos de forma automática, haciendo 3 pasos. Luego tenemos herramientas para dimensionamiento y selección de arrancadores suaves. ¿Vale? Metiendo los datos del motor, los datos de la aplicación, nos selecciona el arrancador suave adecuado. Luego tenemos también esta herramienta aquí que es un simulador para que si no tenemos el arrancador suave de forma física, que podamos interactuar con él como si lo tuviésemos de forma real. Incluso nos va a permitir conectarlo a Portal y realizar configuraciones, incluso esas configuraciones exportarlas para que un cliente o una persona en cualquier otro lado pueda directamente guardar en el arrancador suave las configuraciones que nosotros hemos hecho en el simulador. ¿Vale? Y esta misma herramienta de simulación, o bueno, de selección de arrancadores suaves, esta que os estoy mostrando aquí, la tenemos también para versión Android o iOS. ¿Vale? Entonces, os voy a mostrar muy rápidamente una demo con el STS. Dame un segundo, a ver si esto quiere ahora. Y fijaos, si abrimos el STS, el TIA Selection Tool, muchos de vosotros lo habréis escuchado o lo habéis utilizado en algún momento.
Aquí lo más importante, entiendo que esta vista es la más vistosa y la interfaz más sencilla, pero aquí lo que tenemos que ir es a vista de proyecto. Una vez estamos en vista de proyecto, deberemos de entrar en circuito principal. ¿Vale? Esto de aquí, circuito principal. Y aquí tenemos dos alternativas. O hacer un sistema de alimentación basado en normativa IEC o hacer un sistema de alimentación basado en normativa UL. Vamos a hacerlo en normativa IEC y automáticamente se nos genera una red, un interruptor automático y una carga motor. Pues vamos a empezar dimensionando la red de forma adecuada. La red, pues al final el tipo de red, TNS, TNC, en futuras versiones irán apareciendo más tipos de redes. Tensión principal, 400, 500 o 690 voltios. De momento lo vamos a dejar en 400. La frecuencia de la red, 50 o 60 hercios. Y los kiloamperios que queremos para los cuales dimensione el software. Vale, vamos a dejarlo tal y como viene y nos vamos a ir al circuito. Y vamos a pinchar en el motor que viene aquí abajo. Haciendo clic en este motor, vamos a ir al apartado más sencillo, porque con este software me puedo tirar mucho tiempo explicándoos. Si queréis algo más detallado, luego os dejaré mis datos si me lo pedís y lo vemos, no hay ningún problema. Pero bueno, hay tres opciones de dimensionar derivaciones de motor. Un motor alimentado por la red eléctrica, o sea, un motor alimentado para una conexión directa, digamos, una carga personalizada, que ya pueden ser cargas AC3, AC1, AC6A o AC6B. Y tenemos también motores para arrancador suave. Me voy a centrar en el primero porque no tengo mucho tiempo y voy a hacerlo más sencillo. Y es un motor arrancado de forma directa. Vamos a elegir la potencia del motor, pues 15 kilovatios o por intensidad, lo que nosotros queramos. No sé, vamos a coger 15 kilovatios. Tenemos el modo de operación, servicio continuo, y aquí tenemos una configuración avanzada. Esta configuración avanzada lo que nos va a permitir seleccionar, lo más importante es la distancia desde nuestra derivación hasta el motor, una sección mínima si es que queremos forzar a que haya una sección mínima en nuestro circuito, el tipo de eficiencia del motor y si vamos a querer que en los cálculos esta derivación a motor se tenga en cuenta a la hora de calcular el interruptor principal. ¿Vale? Vamos a dejarlo todo tal y como viene, que es lo más habitual. Por lo tanto, pinché en el motor que venía aquí abajo, ahora le doy a ir a aparatos de maniobra y en aparatos de maniobra simplemente voy a tener que elegir qué tipo de maniobra es la que quiero. Arranque directo, arranque inversor o estrella triángulo. Vamos a dejarlo en arranque directo. El tipo de protección, si lo vamos a querer con fusibles o con guardamotor, vamos a dejarlo en guardamotor. La protección contra sobrecarga, si la realizará el guardamotor o la realizará algún relé de sobrecarga térmico, bimetal o electrónico o algún relé especial como es el SIMOCODE, vamos a dejarlo en el guardamotor, que es lo más sencillo. El tipo de coordinación que deseamos, tipo coordinación 1 o 2, vamos a dejarlo en tipo coordinación 1, que suele ser lo más habitual. Y la tensión de mando. La tensión de mando, pues vamos a dejarlo, venga, 24 voltios DC, que también es algo habitual. Pues veis que realmente no he tenido que tocar prácticamente nada. Bueno, no he tocado nada, lo he dejado todo tal y como está. Le voy a dar a calcular. Y automáticamente nos va a aparecer aquí las secciones de cable. Bueno, esta es una excepción de responsabilidad. Esto, digamos, necesario. Vale. Y ya nos aparece aquí la sección de cable dentro del armario. La sección de cable fuera del armario. El cortocircuito mínimo que obtendríamos si sufre un cortocircuito la carga. El cortocircuito máximo que obtendríamos si sufre un cortocircuito la carga. El poder de cortocircuito de esta combinación de guardamotor más contactor. La referencia del guardamotor, la referencia del contactor. ¿Vale? Tendríamos aquí en información todas las normativas y datos que se han tenido en cuenta para los cálculos, así como los detalles de los cálculos. ¿Vale? Los certificados. Y aquí abajo nos ha escogido esta combinación, pero podríamos escoger cualquiera de estas otras combinaciones porque son exactamente igual de válidas. ¿Vale? Siempre nos coge la más básica. ¿Qué más podríamos hacer? Pues podemos ir incluso a accesorios y podríamos, pues a lo mejor no quiero el módulo de unión o quiero ponerle un adaptador para emparrado. O no quiero el módulo del emparrado, pero sí que quiero el módulo de unión. Fijaos que con clics muy sencillos me puedo ir también al guardamotor y ver en Industry Online Support
puedo ver su ficha técnica, su hoja de características, sus datos. De hecho, mirar, vamos a ir en un momento, yo lo enseño. Hacemos clic vamos, en el botón que os he mostrado y aquí, de este guardamotor concreto, tenemos 76 entradas, pero si pasamos a inglés, tenemos 151 entradas. De estas 151 entradas, si filtramos por filtro, tenemos dos ejemplos de aplicación, 7 catálogos o folletos, 56 certificados, 9 hojas de características, una descarga, 53 FAQs abiertas, 12 manuales, 11 notas de producto y una hoja de datos técnicos. Aparte, podemos hacer clic en datos técnicos, hacer una pestaña nueva. Y aquí tengo toda la información técnica de este guardamotor. Todo, absolutamente todo. Los datos técnicos, incluso enlaces a los certificados principales, así como imágenes del producto, dimensiones, de dibujos eléctricos. Y si queremos descargar incluso esos datos, damos aquí, datos CACs, y tenemos la imagen del producto, el diagrama de conexión, la macro para EPLAN, el modelo 3D, el diagrama basado en IEC, el diagrama basado en ANSI. Infinidad de datos, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos hacer incluso? Bueno, puedo pinchar en el guardamotor. Y estando en el guardamotor puedo añadirle bloques de contactos auxiliares, frontales o laterales, bloques de señalización, disparadores auxiliares. Con el contactor, o sea, infinidad de accesorios. Con el contactor, exactamente lo mismo. En futuras versiones se podrá añadir la base potencia 3RV29 que os he enseñado a continuación. Bueno, no os enseñé antes, cuando era aquí en aparatos de maniobra, de serie viene bornes tornillo, pero podemos cambiar a bornes resorte. ¿Ya? Como hemos visto que es lo más eficiente, pondríamos bornes resorte, nos pide recalcular, como es lógico, volveríamos a calcular y nos volvería a sacar el mismo dimensionamiento, la misma selección de productos, pero ahora con conexiones resorte. ¿Vale? Así que mi intención no es pasarme de tiempo, sino más bien que ahora podáis preguntar lo que queráis relacionado con la base de potencia, relacionado con la conexión resorte, relacionado con la pulsatería Profiner, relacionado con los softwares, con las herramientas, cualquier petición, sugerencia, queja, lo que queráis, me podéis decir. No sé si habrá alguna pregunta o habrá, en principio el chat veo, alguien decía que no se oye, pero imagino que tendría problema individual. No sé cómo preferís, si queréis preguntar algo, cómo preferís hacerlo, si mediante voz, mediante chat. Eso me da exactamente igual, como vosotros prefiráis. Os dejo aquí mis datos, por si ahora no surge ninguna duda, pero a posteriori queréis mandarme un correo o queréis que más información acerca de algo específico, queréis saber cómo funciona la herramienta, queréis saber las referencias específicas de la base de conexión resorte, de lo que queráis. Al principio ha sido todo un poco rápido, pero claro, tenemos muchas cosas para poder agilizar el día a día y creemos que estas son las principales y bueno, y más adecuadas para comenzar, por lo menos para comenzar. En principio, creo que no hay dudas, o al menos nadie se atreve a preguntar. Bueno, pues si no por mi parte, me comprometí a dejar 15 minutos para preguntas, así que me ha adaptado justo. Si queréis que amplíe más información de algo, decirlo. Si no, por mi parte, pues lo tenéis finalizado la sesión de hoy.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros por asistir, por atender y os invito a que probéis la conexión Resorte, las bases de potencia y que si tenéis dudas o necesitáis que algún cliente vayamos y se lo expliquemos bien, se lo enseñemos, para eso estamos, así que apoyaros en nosotros. Gracias.